Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Coppa. Hola a todos, tifosi giallorossi, y bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Sam Rubio les da la bienvenida al episodio 156. Hoy estamos no solo con David Coppa para debatir toda la actualidad de nuestra Roma, calciomercato, los amistosos, los Friedkin, el comienzo de temporada, el último amistoso antes del comienzo de temporada. También tenemos a Santi Boys desde España, que nos visita en un episodio más. Tenemos el placer de tenerlo grabando en vivo con nosotros. Así que nos hicimos esperar un poco desde nuestro último episodio, pero regresamos con fuerza, no solo con David, sino también con la gran presencia de Santi para debatir, como ya lo decía, todo lo que está pasando en nuestra actualidad romanista. Comenzó el calciomercato, el comienzo del verano tenía un aroma de que la Roma no se estaba moviendo mucho, pero en las últimas semanas hubo un cambio total y todo en el ambiente, en el romanismo, da la sensación de que es muy positivo, ¿no? Ya habrá muchísimo para debatir en este episodio, así que nada, sin más introducción, vamos a una pausa y regresamos con David y con Santi. David Coppa, amigo, ¿cómo estás? Nos juntamos para un episodio más, con una sensación, me imagino que positiva, con las últimas novedades, las últimas horas, las últimas llegadas. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te agarra este comienzo de agosto, ya muy cercano al comienzo de la temporada? Un saludo para ti, Sam, un saludo para todos nuestros oyentes, y sí, muy positivas las sensaciones en estos últimos días. Estamos ya comenzaremos la última semana previa al campeonato, al inicio del campeonato de la Serie A, y sensaciones positivas. Hay que decir que, como tú lo decías, estuvimos esta semana intentando tratar de grabar todo el tiempo por problemas técnicos, de tiempo y tal, no pudimos. De que lo intentamos, David. No, por el effort, sí, pero el subidón de adrenalina es tan bueno y que estamos muy positivos, no nos vamos abajo, y además por segundo programa consecutivo tenemos a Santi acá. El último programa fue espectacular, gustó muchísimo. Hicimos una nueva iniciativa también con nuestros Patreon, que pudieron, algunos de los que tenían tiempo en ese momento, de asistir directamente a la grabación del episodio, y luego estuvieron por allá con Santi haciendo algunas preguntas. Estuvimos hablando un poco ya sobre la táctica. Habíamos previsto un escenario como este que se está planteando, sobre todo hablando en clave Gini Wijnaldum, que en estos momentos que estamos grabando el podcast, estamos hablando de este viernes 5 de agosto, ya se han puesto las primeras imágenes en redes sociales sobre en el perfil de la Roma, sobre la llegada del ex Paris Saint-Germain y Liverpool, y en breve será anunciado Georgino Wijnaldum como nuevo jugador de la Roma. Así que ánimo muy arriba, muchas sensaciones positivas, y lo mejor es que el mercado aún no ha terminado, para bien o para mal. Si hablamos en clave de Santi, podría estar un poco asustado porque hoy la República volvió a hablar de Jan-Axel Zagadou, se ha hablado de Eric Bailly en las últimas horas. En resumen, falta un delantero que en teoría sería Andrea Belotti, quien depende de la salida de Eldor Shomurodov, que tiene no pocos interesados. Hablamos de Torino, Wolverhampton, Boloña, Al-Saad,
de Arabia Saudita también se habría interesado, y la salida de Eldor abriría la puerta a la llegada de Andrea Belotti, del que también estaremos hablando. Teníamos algunas preguntas por ahí de nuestro grupo de Patreon, que estaban impacientes por saber nuestra opinión. Ya hemos tenido, Santi, te cuento alguna debate sobre Andrea Belotti. Yo no soy, yo era los que prefería quedarme con Belotti, con Shomurodov, y quizás apostar por un defensa un poco que se acercara más, como habíamos hablado contigo, a los titulares. Pero nada, el Mister y Pinto lo ven de otra manera, y vamos a estar hablando de esto y muchísimo más durante el programa. Así que ahora, bienvenido oficialmente a tu segundo programa en Planeta Roma consecutivo grabando. Santi, ya tienes más minutos en Planeta Roma que los que acumuló Pastore con la Roma. Así que nada, un placer tenerte por acá. Muchísimas gracias a ambos y a ti especialmente, David, por recordarme viejos fantasmas, llámense Pastore, que lo sigo viviendo incomprensiblemente cerquita. Para quien no lo sepa, yo vivo en Elche, soy abonado del Elche, por lo tanto el año pasado tuve esas pequeñas pinceladas, porque lógicamente este futbolista no está para mucho más que salir 4 ratos a jugar. Pues incomprensiblemente se le ha renovado y seguirá en el Elche esta temporada. Que vio en Roma, ¿no? Exacto, no está para más. No. Por eso digo que incomprensiblemente sigue paseándose por los terrenos de juego de la Liga Española y concretamente del Elche. Y también por haberme nombrado nuevamente a Zagadou, que ya es sabido que me produce, tan solo el nombre me produce escalofríos. Santi, pero hablemos de eso, comencemos en esas líneas generales, metémonos en el tema Friedkin de la cabeza. Tienen 2 años en el equipo, a ver, si vemos el picture general, dime, David. Sí, que en las redes sociales los han rebautizado, en vez de Friedkin, o sea, con la terminación Kings de redes. No, es que obviamente... Sí, dime, te escucho. Aerolíneas Friedkin también le pueden decir a Dan. A Aerolíneas Dan Friedkin también. No, a ver, manda el avión privado para cada jugador que trae. Ya nos meteremos en calciomercato. Es un tema bueno, pero yo me quería enfocar con Santi en lo general. En 2 años de los Friedkin, todo positivo. Ya hablaremos más adelante, como yo lo comenzaba en el principio del programa, que el calciomercato comenzó un poquito frío, pero se ha calentado ahora. Pero quiero preguntarte, Santi, a nivel general, los 2 años de los Friedkin, ¿cuál es tu opinión? Porque David y yo ya lo hemos hablado muchísimo. ¿Cuál es tu opinión de los Friedkin, de Dan y Ryan Friedkin en estos 2 años? Salimos de la bolsa, tiene más del 95%, que era lo requerido para salir de la bolsa, lo hemos hablado con David, van a poder buscar nuevos inversionistas. El tema estadio parece que ahora sí se da como para ser positivo y más, más optimista que digamos con la gerencia anterior, ¿no? ¿Cuál es tu análisis en líneas generales de Dan y Ryan Friedkin? Bueno, yo creo que la calificación no puede ser de otra forma que muy notable, de notable alto. En este sentido, yo parto de la base de que Roma, la ciudad y lógicamente su tifosería conforman lo que yo siempre digo, una ciudad en plena ebullición. Y así me ha demostrado el equipo también cuando yo he estado allí. Yo viví muy cerquita de Roma durante 11 meses y Roma la visitaba de forma muy habitual. Estuve en un derbi de la capitale, pude vivir un poquito más de cerca ese día a día del club y viví eso, el ser una Roma, una ciudad en plena ebullición. Y el hecho de que en estos tiempos en los que los Friedkin han estado al frente del equipo, creo que le han dado una estabilidad soberbia y tremendamente necesaria para lo que se requiere a día de hoy en el panorama futbolístico. Porque se lo han dado a nivel institucional, más que deportivo. Quiero decir, deportivamente se empezó con un tipo de entrenador, que fue Fonseca, que tenía un estilo de juego muy diferente al entrenador actual. Pero, sin embargo, estratégicamente la llegada de Mourinho el verano pasado fue muy buena. Claro, esa ellos decisión. Se encontraron con Fonseca, ellos no trajeron a Fonseca, ¿no?
Pero a lo que vengo a decir es que ellos, hay un cambio muy grande. Teníamos un propietario que estaba más tiempo en Estados Unidos que en Italia, mucho más tiempo en las redes sociales que dirigiendo desde los despachos, y esta pareja, que son los Friedkin, ¿no? Ese padre e hijo, están constantemente al lado del equipo, están viviendo en Italia, están trasladándose todo su negocio o centro de decisiones a Italia para estar cerca del club, y están dirigiendo el club desde dentro, y le están dando una estabilidad a nivel institucional muy, muy grande, y evidenciando que son hombres de negocios y que son hombres que saben lo que hacen y que tienen una línea muy marcada. Y en eso es donde coloco yo lo que os comentaba anteriormente de la contratación de Mourinho, aprovechar una situación de mercado como la de Paulo Dybala y ahora seguir creciendo, porque son muy, muy conscientes de lo que pueden llegar a hacer a nivel de marketing, a nivel de merchandising, a nivel de situar la marca de la Roma en un punto muchísimo más alto y por lo tanto generar ingresos de una forma ajena a lo que deportivamente se puede apreciar dentro del terreno de juego, donde aquí se ha conseguido un título europeo, que es algo que hace muchísimos años que no se conseguía, pero a ver, independientemente de este título, digamos que no hemos avanzado tanto, ¿no? en este tiempo, pero yo creo que es lo suficiente como para vislumbrar un camino correcto y sobre todo al alza, una progresión, que es lo importante, ver cómo institucionalmente se ha mejorado mucho y cómo deportivamente vamos en una fase de ascenso evidente. Sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que dices, y también agregar que también mérito de los Friedkin de apuntar a Thiago Pinto, ¿no? Que era una persona media desconocida. O sea, Mourinho obviamente se encontraron una oportunidad y fueron por él, y mérito, ¿no? Pero de encontrar el perfil de Thiago Pinto, un jugador que tal vez era conocido en Portugal, pero no mucho más afuera, y acertaron hasta ahora acertaron con el director general. Sí, e incluso yo te apuntaría algo más, y es que estamos hablando de unos hombres que no son del mundo del fútbol, con lo cual Claro. presumiblemente carecerían de contactos de aquellos directores deportivos de mayor renombre, ¿no? Entonces, hasta ahora el trabajo de Thiago Pinto yo creo que es muy bueno, y que en este sentido, con mayor o menor suerte, mayor o menor acierto por parte de la decisión, y con esto quiero decir con los inputs que ellos trabajarían en ese momento para su elección, es evidente que de momento está saliendo muy bien. David. Y yo quería apuntar algo con lo que decía Santi, que por ahí llegaron las primeras críticas algunas de las primeras críticas que ha tenido, o sea, las muy pocas críticas que han tenido Daniel Ryan Friedkin, sobre todo las críticas han llegado de los especialistas, la gente de fútbol y tal, y una de las primeras críticas llegó de parte de Walter Sabatini, exdirector deportivo, todos lo conocemos, hemos hablado mil veces de él acá, y lo que pasa es que Dan y Ryan Friedkin, siendo norteamericanos, vienen de otro modo de vida, de otra forma de ver los negocios y hacer los negocios y concebir el diario de la vida como tal, y se apoyaron en un programa científico para analizar, o sea, científico no, un programa informático para analizar varios perfiles y algoritmos para analizar los perfiles de los posibles candidatos al puesto de director deportivo que había quedado vacante tras la destitución de Gianluca Petracchi por James Palota durante los últimos tiempos de su gestión, y comenzaron a criticar, hubo algunos comentarios de periodistas y tal, de que esto no iba a resultar bien, y al final estamos viendo, o sea, y yo creo que al final ninguna de las personas que hemos hablado de estos temas, analistas, periodistas y público en general, no conoce cuál era realmente el algoritmo a seguir, el programa, cómo era lo que estaban siguiendo, ¿no? Y evidentemente habían perfiles de personas muy bien calificadas, y Thiago Pinto cumplía los requerimientos de lo que estaban buscando, un director deportivo moderno, que es más un director deportivo, es un director general que asume varios roles, atiende varias áreas, el femenino, o sea, tiene personas en las que delega, pero atiende todo a pie, o sea, siempre está a pie de obra. Uno de los nombres, por ejemplo, que soltó la prensa era el del nuevo director deportivo del Paris Saint-Germain, Luis Campos, que es un hombre que no se mueve de su oficina, que rara vez está en el campo. Y los Friedkin buscaban otra cosa porque sabían la necesidad, que como decía Santi hace unos segundos, de qué es lo que necesitaba la Roma y cómo mejorar la Roma en base a lo que ya había, que era prácticamente la nada. Problemas institucionales, recordemos el caso de Aguara, el mismo caso de
de Petraki, cómo fue despedido, que los 6 cambios dentro de un partido. El proceso. Exactamente, los 6 cambios dentro de un partido y muchísimas otras situaciones que se venían dando y que la Roma necesitaba mejorar, y de ahí partieron los Friedkin. Y luego está el departamento económico, que yo personalmente en algún momento pensé que no sabía cómo lo iban a sacar adelante, y lo lograron sacar adelante. Encontraron un acuerdo que fue beneficioso con Digital Beats tras la salida de Qatar Airways. Encontraron también un acuerdo beneficioso con New Balance, que puede gustar más o menos, pero sigue dejando ganancias. Se adelantan el proyecto estadio, que hoy parece más que nunca una posibilidad real. O sea, yo creo que todas las gracias que podamos darle a los Friedkin son pocas. Luego está la llegada de José Mourinho, que impulsa también a mejorar más, se rediseña completamente Trigoria, cambian los acuerdos económicos de Trigoria, como hemos conversado otra vez en el podcast, no eran los que pensábamos que eran con James Palota. En fin, yo creo que han trabajado en cada uno de los frentes que han abierto y de manera consecuente y coherente. O sea, estamos hablando de unas personas que han ido a la pretemporada de la Roma en Portugal, donde fueron a buscar a Dybala personalmente. Claro, tienen la ventaja de que son millonarios, de que tienen un jet, pero a lo mejor hay otras personas, otros dueños y tal, que no se involucran tanto, y ellos han pasado de estar involucrados a estar muy involucrados, a tener un sentimiento evidentemente por el club, y una forma de trabajar que está dando dividendos en todas las áreas. Luego vamos a hablar del mercado, puede salir mejor o peor, son apuestas que pueden salir mejor o peor, correcto, pero el trabajo, la ilusión y lo que están haciendo, simplemente llenar el estadio, 65.000 personas para el partido de Shakhtar Donetsk, un amistoso pretemporada, 30.000 hubieron contra el Real Madrid en el 2019, en aquella reconocida Mabel Green Cup, que fue la copa del arbolito, del bonsai, o como queramos llamarle. O sea, y un Real Madrid no se pasó de 30.000 personas en el estadio, sobre todo por el tema de las entradas, por el tema de lo que genera hoy el club, que nada, esto es palpable para todos, y a los 2 de agosto ellos dieron el sí para la firma final a los papeles, y hoy estamos hablando de que la era Friedkin va dejando dividendos. Ya en 2 años tienen un título, cosa que no pudo lograr James Palota. Estamos de acuerdo los tres que en líneas generales todo positivo. Sí, dale, Santi. Sí, no, iba a comentar anecdóticamente que un bonsai que destrozó el padre de Scamacca en su día. Muy famoso eso, ¿no? Y bueno, pues un poco en la línea de lo que venía apuntando yo y también lo que decía David, pues yo veo muy importante la figura de Thiago Pinto desde la perspectiva de que es un hombre de carácter reservado. Quiero decir, todo lo que ayude a que los focos mediáticos estén sobre el entrenador, en este caso, que es una persona que lo sabe gestionar a las mil maravillas, y no sobre la propia directiva o los trabajadores de la Secretaría Técnica, yo creo que ayuda, y yo creo que es un cambio significativo, y que esas 60.000 personas o esos nuevos abonados, el ver el Estadio Olímpico de Roma tan lleno como hace muchísimos años que no se veía, yo creo que la afición está valorando notablemente también y este carácter más reservado de la directiva. Yo creo que es muy palpable el hecho de que se están haciendo las cosas bien a nivel de club y a nivel institucional, que es lo que necesitábamos, ¿no? Dejar de dar vueltas como si fuéramos un coche volanteando y dando trompos. Estamos totalmente de acuerdo los tres en ese tema. ¿Algunos pensamientos finales antes de cerrar el tema de los Friedkin y meternos a analizar un poco los amistosos que jugamos y el que se viene? ¿Algo más para cerrar con los Friedkin? O como diría David, con los Friedkins. Con los Friedkins, que dicho sea de paso, forma parte del título de este episodio 156 y 156, si no me equivoco. Y sí. Nada, yo creo que es válido remarcar que a pesar de todo esto, hay 370 millones en deudas netas del club, y el club sigue adelante. Se ha llegado a poner más de 10 millones como promedio por mes para mantener las cuentas corrientes del club. Aún así, tengo los datos apuntados por acá, si me permites un segundo, Santa, los voy a decir ahora mismo.
porque creo que son números que vale la pena decir. A los Fredkin hasta el día de hoy se han gastado 632 millones en la Roma, 199 de la compra. Ahí es Palotto, que en su momento pidió mucho más y luego tuvo que bajar sus pretensiones. 595 de estos 632 en gastos corrientes del club y otras cuestiones, y 38.5 de la compra de las acciones restantes que le llevaron a ese 96.5% para ejecutar la salida de la bolsa de valores a la que la Roma ingresó el año 2000 de la mano de Sensi, y que hoy van a abandonar, y que el proceso debería cerrarse en este mes de agosto, más tardar a finales o mediados del mes de septiembre. Eran algunos números que tenía anotados y no quería dejar pasar, porque muchas veces vemos en redes sociales, también entiendo que no son seguidores de los más implicados, como todos nosotros que escuchamos este podcast y que siempre estamos informados con nuestra web y con todo Planeta Roma. A veces piden un esfuerzo más de los Fredkin, están gastando en esto, están gastando en lo otro, o sea, y que a pesar de 370 millones de euros en deudas netas, o sea, que se siga adelante con un proceso tan grande y tan importante para la Roma, yo creo que también es válido remarcarlo y aplaudirlo. Sí, no, 100% estamos de acuerdo que el futuro, yo lo vengo diciendo, huele que estamos cocinando algo muy bueno, mirando el big picture. Yo no le digo al completo que calciomercato, no, yo le digo mirando el big picture, lo que quieren construir los Fredkin. Yo creo que muy positivo todo. Yo lo vengo diciendo desde ese tiempo. Con gente seria, uno puede ser más optimista. Yo lo digo, para mí es lo del estadio se va a realizar. Yo no puedo decir cuándo, pero con esta gente, con este tipo de dueños, yo creo que el estadio se va a realizar. Algo para cerrar de los Fredkins, Santi. Bueno, la línea continuista, como bien he dicho también antes, y en cuestión del estadio, seriedad. Y yo lo definiría así, seriedad. Yo, desde que me comprara la última camiseta de marca Nike, de la Roma, la adquirí a final de temporada cuando bajaron los precios. Desde aquel entonces, y estamos hablando de esto de un año y algo más de tiempo, no hay ni un solo mes que no reciba un correo promocional de la tienda de la Roma ofreciéndome productos. Insisto, es una cuestión de seriedad a nivel de empresa. Estos hombres son empresarios y creo que han dado con la tecla de lo que necesita un equipo como la Roma para seguir desarrollándose o para desarrollarse como no lo había hecho en los últimos años dentro del mundo del fútbol, que a día de hoy, guste más o guste menos, es un negocio. Y para que el campo funcione, primero debes dotar de un contexto concreto, y el contexto debe estar sí o sí compuesto de estabilidad institucional, y esto se consigue con ingresos saliendo de la bolsa, que no dependa de otras personas, que tú seas capaz de elaborar tus negocios y conseguir ingresos, véase club, véase marca, véase nuevos inversores, me da igual, lo que sea, pero se está haciendo de una forma seria. Lo que tú decías, Sam, del campo, nunca en la vida lo hemos visto tan cerca, y sin embargo podemos decir tranquilamente que el estadio de la Roma lleva 15 años dando que hablar, y nunca en la vida lo hemos visto tan cerca, y estos hombres llevan 2 años aquí, con lo cual yo creo que queda todo dicho y mucha seriedad, y creo que se han ganado la confianza de todo tifosi giallorossi. Y se está demostrando con el apoyo de los tifosi, ¿no? Sí, absolutamente. Y yo para cerrar diría una frase que usamos mucho acá: el ojo del amo engorda al caballo. O sea, están allí revisando sus activos, cómo evoluciona su empresa, el dinero que lo ponen, cómo va, dónde va, cómo crece ese activo que es la empresa, que es la Roma hoy. O sea, yo creo que a eso es bastante válido, no por cuestión remota, como decía Santi al inicio. Antes de cerrar el tema Fredkin, vamos con un audio de nuestro amigo y querido Martín Villalba, que nos manda sus pensamientos de los Fredkin al cumplir 2 años en la capital italiana. Hola mis queridos amigos de Planeta Roma Podcast, soy Martín Villalba de @RomaLatam. Un gusto poder reencontrarme con ustedes en este programa y espero pronto poder retomar de manera más activa mis participaciones aquí.
Muchas gracias a David y a Sam por haberme invitado el día de hoy. El tema es la familia Friedkin, que está cumpliendo 2 años a cargo de este barco llamado AS Roma. Este barco que venía de una manera quizá ambivalente en el anterior régimen, por llamarlo de alguna manera, en el régimen Palota. Yo agradezco muchísimo a los Friedkin y si tuviera que dar una nota de su gestión, sinceramente sería un 10 sobre 10. ¿Por qué? Porque ellos vinieron y se hicieron cargo del club no solo con dinero, sino con un proyecto. Y eso para mí es lo más importante dentro del mundo fútbol, de este nuevo mundo fútbol, donde los equipos ya no pertenecen a los hinchas, estamos lejos de ese romance que había antes. Pocos equipos son aquellos que pueden aún decir que son de sus hinchas, sino que siempre terminan perteneciendo a un hincha mayoritario o un hincha adinerado, como en el caso de De Laurentiis en el Napoli, o a un grupo empresarial, como en el caso del Manchester City, o una familia real incluso en el Manchester City, o a una familia de abolengo industrial como los Agnelli en la Juventus, o a grupos chinos como el Inter. En nuestro caso, yo agradezco mucho que los californianos Dan y Ryan Friedkin se hayan hecho cargo de la Roma y voy a explicar por qué digo que simplemente dinero no es lo que se necesita, sino que lo que debemos estar dichosos de haber recibido los Friedkin es un proyecto. Dinero lo puede tener cualquiera. Lo tuvo el jeque que compró el Málaga y todos sabemos cómo acabó esa historia. Lo compró en 36 millones, 200 millones de euros perdidos después. Se arrepentía de haber hecho esa compra, se esforzó porque el Málaga no se vaya al descenso y bueno, el Málaga ahora está donde está, luchando por salir de esa incómoda situación. En su momento llegaron los de Michelis, llegaron los Van Nistelrooy, hubo ideas, hubo dinero, pero no hubo proyecto. Con Jim Palota, de cierta manera yo no soy del todo malagradecido con la gestión de Jim Palota, siempre hay que comparar, puede ser odioso, pero hay que comparar, las comparaciones son odiosas, pero necesarias. Jim Palota, para mí, nos salvó de una debacle financiera y eso se lo agradezco mucho. Post Rosell Asensi entra Unicredit y realmente se veía muy oscuro el panorama para la Roma. Yo creo que ese es el gran mérito de Jim Palota, pero el gran defecto de Jim Palota fue que hubo mucha improvisación. No estaba muy bien rodeado, después vinieron los Monchis y todos sabemos cómo terminó eso. Viene la familia Friedkin y contrata quizá al marino, y perdón que haga referencias marítimas todavía, viene la familia Friedkin, compra el barco, se declaran capitanes del barco y compran quizá al marino más experimentado, a un viejo lobo de mar como don José Mourinho para ser el estandarte de este proyecto. Y le rodean muy bien donde ponen a un Thiago Pinto probablemente desconocido para la mayoría de nosotros, quizá para los que son un poquito más de investigar y meterse, podrán decir que lo ubicaban de su labor en Benfica, pero realmente es un tipo muy joven, pero acaba siendo una gestión maravillosa, quizá más notoria en este verano con el tema Dybala, con el tema Wijnaldum, que según nuestro querido Here We Go se acaba de cerrar hoy día, pero que desde la anterior temporada viene siendo notable en cuanto a las sesiones y la baja de gastos del plantel en sueldos, porque eso era lo importante de ceder, vender, prestar, lo que sea. Era lo importante que la masa salarial de la Roma eh, se redujera, porque eso nos permitía fichar y nos permitía tener dinero para pagar sueldos de otros jugadores. Entonces, realmente es importantísima la gestión de los Friedkin, el proyecto de los Friedkin. La Roma de hace un año sí tenía Mou, pero ahora es otra Roma, una Roma con hambre, una Roma con ambiciones, una Roma que ofrece a los jugadores una palestra para mostrarse compitiendo al más alto nivel, una Roma mediática, una Roma muy romana, muy italiana, pero también llena de glamour, de luces y de medios de alrededor, una Roma muy californiana. Me encanta el papel, la seriedad de los Friedkin. No quisiera tener un dueño como Rocco Commisso, dueño de la Fiorentina,
o tal vez debería decir Rocco Commisso, dueño de la Fiorentina, que habla y habla y habla, y para mí es el Palota 2.0. La vida, el tiempo me darán la razón o me negarán, pero yo estoy agradecido con Dan y Ryan, tipos ejecutivos, tipos de negocio y, ¿por qué no?, tipos de mucho, mucho, mucho fútbol. Un saludo, mis queridos amigos. Esta cápsula fue un poquito más larga de lo pensado. Les mando un abrazo. Siempre Forza Roma. Bueno, y ahora regresamos para hablar un poco del reciente amistoso que tuvimos. Bueno, ya casi una semana frente al Tottenham, un partido especial, Mourinho frente a su ex equipo, un partido que no tuvo una sensación muy de amistoso, que digamos, un partido que lo terminamos ganando con un gol de cabeza de Roger Ibáñez al minuto 29, con un pase de córner de centro de Dybala. Un partido luchado que terminó medio con roces. Quiero ver, Santi, voy contigo primero. ¿Cuáles fueron tus sensaciones de este triunfo de la Roma? ¿Dio la sensación, estás de acuerdo, que no fue tan amistoso que digamos? Bueno, la categoría de ambos equipos así lo requería, ciertamente, ¿no? El Tottenham, estamos hablando de un equipo que se ha reforzado muy, muy bien, con Ivan Perisic, que viene a hacer un absoluto temporadón en el Inter, con Clement Lenglet del Barcelona, que es muy buen central, con Bissouma, que ha llegado del Brighton, que es un centrocampista que le puede dar muchísimo pulmón a este equipo, y con Richarlison, el exjugador brasileño, exjugador del Everton, para conformar un equipo que creo que, teniendo a Antonio Conte a los mandos, es clarísimo candidato a estar en el top 4 de la Premier League de esta temporada, salvo cataclismo, con lo cual es un equipo muy, muy bueno con el que medirse. Además, vimos un 11 de la Roma que podemos adivinar que es el que será el habitual de ver durante toda la temporada, así que es relativamente normal que, pese a estar en pretemporada, se vea un poquito más esos roces, ¿no? Esas ganas de ya presentarse en un partido importante. Vamos a repasar el 11. Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibáñez, con línea de 3 atrás, Zalewski, Pellegrini, Cristante, Karsdorp, Dybala, Zaniolo y Abraham, que, de acuerdo, no es hasta ahora pinta como la titular, ¿no? Tal vez Wijnaldum ahí puede entrar por Cristante, pero pinta como en mayoría como la alineación titular, ¿no? Sí, yo creo que sí. Me genera dudas, y lo comentaba con David en el anterior podcast. Yo entiendo que puedan coincidir durante ciertos momentos en el terreno de juego Dybala, Pellegrini y Zaniolo, pero también entiendo que debe tratarse también de partidos muy, muy, muy concretos. Quiero decir, empezar la temporada contra la Salernitana sí es muy probable, pero jugar la tercera jornada contra la Juventus en el Allianz Stadium, no lo veo porque creo que necesitas muchísimo más carácter defensivo entre equipos o rivales directos, véase Juventus, Atalanta, Inter, Napoli, Milan, por ejemplo, ¿no? Yo creo que se necesita un poquito más. Y yo creo que se bajar Lorenzo a jugar en la primera línea de volantes, ¿no? Digamos con Wijnaldum, y se pierde un poco el talento de Lorenzo, se desperdicia, digamos, un poco. Lo puede hacer, porque ha demostrado que lo puede hacer, pero se desperdicia su potencial, yo creo que en la primera línea de volantes, ¿no? Sí, totalmente. Cuanto más lejos del área esté, más desperdiciado estará. Que te sirve, es un jugador total, en el sentido de que es capaz de sacar a relucir su calidad técnica en cualquier zona del campo, sin duda alguna. Pero, por ejemplo, en este partido contra el Tottenham, lo que pudimos ver es que Pellegrini estiraba un poquito más cuando la Roma buscaba salir, es decir, intentaba hundir un poquito más la defensa y darle un poco más de espacios a Cristante, que era quien venía a recibir más en corto, o Dybala, que buscaba un espacio en la banda derecha para recibir el balón y perfilarse hacia adentro, trazando una diagonal, ya sea mediante pase o mediante conducción. Favorita, ¿no?
Exactamente. Yo creo que en ataques fueron las cosas más destacadas que se pudieron ver, pero a mí lo que me preocupa en este caso es muchísimo más la defensa. Yo creo que tener a todos estos jugadores en el terreno de juego condiciona enormemente a nivel defensivo la estructura del equipo. David, ¿qué piensas? ¿Cuáles fueron tus sensaciones primero del triunfo por 1-0? Del amistoso en Israel, ¿no? No, yo creo que sí, en el estadio Sami Hofer allá en Israel, un partido que, o sea, yo lo ponía en Twitter, para mí era un ensayo general y lo había comentado con Santi y él ahora lo ha ilustrado muy bien. Yo creo que este 11 que vimos con Dybala, Pellegrini, la base más cerca de Cristante, puede ser una alternativa, lo decía Santi, ahora viene la jornada 3, visita a Turín. Yo creo que pudiera cambiar un poco sobre todo la cara de quién pudiera ser que esté en la zona o sea, uno entre Pellegrini y Matic o Zaniolo, también dependiendo del rival, hay que ver en qué condiciones también llega Wijnaldum, que ha estado marginado, estuvo al margen de la pretemporada del Paris Saint-Germain, no viajó con ellos a Israel, donde jugaron de hecho la Supercopa, creo que fue de Francia, no estuvo en Japón también con el equipo que estuvo por Japón. Habrá que ver qué condiciones está y qué tiempo le toma ponerse listo, y si llega Velotti, que también lleva bastante tiempo fuera, que serían las alternativas, ¿no? Pero yo creo que va a ser un esquema muy parecido a este. Habrá que ver, también había que recordar que el Tottenham ya empieza este viernes, cuando estamos grabando el podcast, ya empieza la Premier League, ya está un poco más adelantado, de hecho, una semana y tanto adelantado en cuanto a la preparación, y yo creo que va a ser muy parecido a lo que vamos a ver. Luego habrá que ver cómo está la forma, la física, en qué condiciones llegamos a esos partidos de la tercera jornada, donde tendremos 2 primeras jornadas que serán bastante asequibles en el papel, al menos para ir también subiendo el ritmo de juego, la intensidad y ir tomando, yo creo que adaptándose mejor al esquema que puede ser, pero a mí me parece que va a ser algo muy similar, ¿no? También creo que va a variar en dependencia del rival y de cómo estén los jugadores para salir al campo, pero yo creo que era importante hablar unos minutillos de este partido, porque al final, siendo un rival, como lo decía Santi, Kulusevski, Heung-min Son, Kane, Bissouma, que sonó para Roma, Højbjerg, Perisic, que para mí fue el mejor jugador del Inter la pasada temporada, importantes, claro, ¿no? Probablemente el más, sí, y para mí el más peligroso del partido contra Roma, Dyer, Cuti Romero, que tuvo su actividad allí con Lorenzo, Davinson Sánchez sigue siendo quizás el punto más flaco del Tottenham, Hugo Lloris, un equipo con envergadura que te exigía, y Mourinho así lo hizo, dejó jugar a los jugadores bastante tiempo, hizo los cambios como si tuviera un partido real, salvo el de Zalewski, que salió por lesión, pero fue, yo creo que un ensayo más que nos acerca mucho a la idea de lo que podremos ver durante la temporada. ¿Y qué ensayo ves este domingo frente a 60.000 romanistas en el Olímpico frente al Shakhtar? La línea de 3, la misma alineación, seguimos en esa línea. Habrá que ver, yo creo que va a ser, yo creo que esto va a ser más un espectáculo en el Olímpico, ¿no? Presentación de Gini, la presentación del equipo, primer partido en el Olímpico para Dybala, un partido que también lo que se recaude será donado en beneficencia para el tema de la guerra en Ucrania, pero el Shakhtar va a querer ganarte. No sé, ha perdido muchísimos jugadores el Shakhtar, ha perdido demasiados jugadores el Shakhtar y no sé ahora mismo ni qué plantilla se tienen como para encarar bueno, tuvieron un par de amistosos ahora en julio frente al Ajax y un equipo más, pero no jugaban antes, desde mayo no jugaban, así que... No. Sí, llevaban también mucho tiempo por jugar. El tema de la intervención armada en tierras ucranianas los ha puesto en dificultades, pero sin duda yo creo que va a ser más un espectáculo, ¿no? Y por eso quizás José Mourinho, teniendo en cuenta de lo que podría enmarcar el partido del Olímpico, tiró toda la carne al asador contra el Tottenham, ¿no? Hizo una prueba más exigente o hizo de este partido una prueba más exigente. ¿Algo más, algo que quieras agregar, Santi, de este amistoso frente al Shakhtar? ¿Cómo ves al equipo? ¿Estás de acuerdo con David? Tal vez sea un poco más de show que la alineación a miras, a puertas ya de que comience la temporada. ¿Cómo ves este último amistoso? ¿Más entretenimiento más que todo?
Bueno, yo creo que se plantea como una fiesta para la afición. Creo que así debe ser antes de empezar la competición oficial. Estoy contigo en cuanto a que el Shakhtar Donetsk ha perdido muchísimos jugadores, a David Neres que se marchó al Benfica, a Dodó que lo veremos en la Serie en la Fiorentina o a Marcos Antonio en la Lazio, jugadores o incluso otro que se ha hecho oficial en el día de hoy como Marlon, ex defensor del Sassuolo y del Barcelona y que aterriza en el Monza, que está tirando de chequera para hacerse con una cantidad abrumadora de jugadores. Es un Shakhtar muy, muy, muy venido a menos, sin tampoco de Chervi en el banquillo, pero pese a ello no deja de ser una prueba más minutos. Dudo mucho que veamos a Wijnaldum, quizás una pequeña dosis de tiempo o poquitos minutos, pero tiene que ser entendido, y creo que así lo hará Mourinho, para seguir perfilando ciertas cosas. Antes preguntaba sobre la defensa de tres. Yo creo que es inamovible, sinceramente, y lo hablaba con David en el anterior programa. Yo creo que es absolutamente inamovible. A partir de aquí hay una cosa que me preocupa mucho, que antes os decía respecto al partido del Tottenham, que es a nivel defensivo. El equipo... es decir, yo opino que cuando debes hacer una presión y no llegas a esa presión, mejor que no la hagas. Y me explico. Cuando tú llegas tarde a una presión, es fácil que el rival te limpie, te supere. Y si te supera, ese rival ya tiene una superioridad numérica, valga la redundancia, respecto a tu defensa. Y por lo tanto, eres un lastre para el equipo cuando vas mal a esa presión. El otro día esto se vio muchísimas veces, por ejemplo, cuando caía a recibir un jugadorazo como es Harry Kane y lo perseguía Ibáñez y llegaba tarde, o cuando algo que me preocupa enormemente y que creo que se debe ajustar muchísimo. Antes hablaba de Dybala, que recibía en la derecha y venía hacia el centro para ser más protagonista con balón. En defensa, Dybala presiona muy bien, pero no persigue sus marcas una vez es superada su línea, ¿no? Entonces, esto provoca una inferioridad numérica. Y a su vez, había una situación en la que, para que me entendáis, Højbjerg, que es el pivote defensivo de este equipo, caía a la defensa de tres a salir con el balón. Davinson Sánchez se acercaba hacia la banda y Perisic estiraba todo lo que podía para arrastrar a Karsdorp, con lo cual se quedaba solo Davinson Sánchez. ¿Quién debería ir a por él? Dybala, pero Dybala se quedaba muy metido en el carril central y quien iba por él a hacerle la presión era Cristante. A Bryan Cristante lo tenemos muerto en este equipo, porque es el chico para todo. Y le exigimos una cantidad de presiones y de recorrer kilómetros en cada partido que es inhumana. Entonces, muchas veces tiene mala prensa, pero es que no somos, creo, conscientes de la cantidad de trabajo que hace Cristante para este equipo. Las cosas pequeñitas que no se ven hace bien Cristante. Es una barbaridad. Entonces, ese peligro me parece que es el que la Roma debe seguir trabajando y ajustarlo para evitar superioridades del rival. Ese y otro más, que sería el de saber en qué zonas puedes perder el balón, en qué zonas puedes permitirte perder el balón para evitar contraataques rivales, ¿no? Para esa presión que tú hagas tras pérdida realmente sea eficiente. Es lo que te va a dar ventaja de robar el balón nuevamente y estar más cerca de la portería rival. Y creo que la Roma en este sentido tiene muy buenos jugadores, porque Dybala es muy buen jugador presionando hacia adelante y Wijnaldum también lo es. Y son jugadores que te son muy, 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 muy válidos para contextos de partidos contra el 14 de los 20 equipos de la Serie A, cuando tú vas a tener el esférico y por lo tanto puedes romper esa línea de tres en ataque y sumar jugadores al ataque. Dybala por dentro y Wijnaldum llegando al área son recursos que antiguamente no teníamos, y con lo cual esto nos debe hacer superar partidos contra este tipo de rivales de, vamos a decir, media tabla y parte baja de la tabla, con muchísima más solvencia de lo que hemos hecho el año anterior. Ya que hablabas de... Santi, Dale, David, dale. Sí, no, yo quería aprovechar, Sam, disculpa que te interrumpa, que estamos hablando de defensa y quiero hacer la pregunta a los dos, ¿no? Porque recurrentemente cuando publico las notas en nuestras redes sociales, en la web y veo los comentarios, se habla habitualmente de que la defensa de la Roma fue mala. O sea, yo creo que el inicio de la temporada con cambio de esquema, cambio de que luego se volvió a retornar al viejo esquema,
pero a mí me parece que la segunda parte de la temporada Mourinho entiende que ofensivamente había un problema, fuimos el equipo que más creó y que menos convirtió en concordancia con el volumen de acciones que se creaba, y se potenció mucho la defensa. Y para mí la defensa de la pasada temporada, a pesar de que Ibáñez es joven y comete errores, a pesar de que Mancini es joven y comete errores, como decía Santi, en las presiones, a la hora de moverse, desplazarse, y todo esto que ya conocemos, o sea, para usted, Santi y Sam, la defensa de la Roma es lo peor que tiene hoy el equipo. O sea, probablemente sea lo peor después de la llegada de Wijnaldum y Dybala, ¿no? Pero ha sido tan, o sea, le da la sensación de que es una defensa caótica, de que no te puede acercar al cuarto puesto o te aleja del cuarto puesto. Para mí totalmente no. Yo creo que dependerá del progreso de los jugadores durante la temporada, y yo creo que hoy el esquema del equipo va a ayudar o sea, no podíamos siempre apelar a terminar todos los partidos 1-0 y que, claro, evidentemente cuando tú no anotas, haces un error, te empatan el partido, hay grandes posibilidades de perder porque tú no marcas muchos goles. Pero yo creo que hoy, si la Roma tiene un promedio de goles encajados bajo, como el de la segunda parte de la temporada pasada, al margen de lo que pasó en enero con Juventus y Milan, en Serie A, por ejemplo, yo creo que o sea, si Dybala y Wijnaldum mejoran el ataque, podemos dar se vislumbra un paso adelante en cuanto a las aspiraciones del equipo. Pero cuando te referías, David, a la temporada pasada, yo creo, y a esa mejora de la segunda parte de la temporada, yo creo que más que todo, si no podemos enfocarnos en defensa, mediocampo o ataque, yo creo que fue el equipo completo, ¿no? Que estaba el sistema completo. Yo creo que no era tanto para enfocarse en la defensa. Yo no creo que, a ver, cuando hablábamos que Mancini sufría con espacio atrás, yo creo que era más que todo el sistema del equipo. Yo creo que se arregló el equipo un poco más y creo que Mourinho encontró con esa línea de 3 las respuestas. Yo creo que fue una mejora más del equipo completo. Yo no sé cómo lo ve Santi. Yo, mira, quiero empezar matizando la cuestión del ataque. Creo que hay que diferenciar entre generar un número X de ocasiones y que estas ocasiones sean de calidad. Y esta diferencia es muy, muy, muy importante. Esto en baloncesto, para que me entendáis, no tiene nada que ver lanzar un tiro de 3 puntos punteado por el defensor a lanzarlo libre, ¿verdad? El porcentaje de acierto debe cambiar enormemente. Pues esto en el fútbol es exactamente lo mismo. Y yo creo que la Roma era capaz de crear mucho volumen de ocasiones, pero que esas ocasiones no fueran realmente claras. ¿Acaso recordáis a Tammy Abraham fallar ocasiones claras que te levantes de la silla o del sofá y digas, oye, ¿cómo es posible que esto se haya fallado? No era muy habitual ver esta situación, con lo cual yo creo que hay que diferenciar un poquito esto y que bueno, lógicamente se han sumado jugadores para mejorarlo, yo creo que notoriamente. Y luego, a nivel defensivo, voy a ser muy exagerado en lo que voy a decir, pero sin el nivel defensivo de este equipo no se hubiera ganado la Conference League. Lo tengo clarísimo. Sobre todo por las últimas instancias, las últimas eliminatorias, creo que el equipo creció enormemente. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy en esa línea contigo. Y yo creo que el equipo mejoró, y se lo comentaba en el anterior programa a David, las condiciones de los 4 centrales que tenemos nos obliga a jugar muy atrás porque son muy buenos defendiendo el área, y creo que en este sentido el equipo ganó en mucha seguridad, aparte de la seguridad que ya le da de por sí Rui Patricio, que me parece un guardameta de garantías, algo que no habíamos tenido en los 2 últimos años, entonces, o desde la salida de Alisson directamente, con lo cual yo creo que la defensa es muy importante y que vamos a seguir jugando, y así se jugó contra el Tottenham también el otro día, un bloque medio y un bloque bajo, básicamente más bajo que otra cosa, porque los defensores que tenemos, y yo creo que el condicionamiento viene por los defensores del perfil de los mismos que tenemos más que por el ataque. Creo que si fuera por los jugadores del centro del campo y del ataque que dispone el equipo de Mourinho, este equipo debería vivir en campo rival y no en campo propio como hace, pero no tenemos un defensor que nos permita defender a 30 metros de nuestra propia área. No lo tenemos. Tenemos defensores que son muy buenos anticipando en pocos metros, y tenemos defensores que son muy buenos, defendiendo una zona concreta del área.
los cuatro. Eso sí, si a mí me preguntas lo que me decías antes, David, y yo si miro al banquillo, ahora mismo veo unos recursos en las delanteras, o presumiblemente incluso con la llegada de Belotti, unos recursos en la delantera y en el centro del campo que no aprecio al mismo nivel en la defensa. Claro, pero eso ha sido por el desarrollo del de este calciomercato. Al comienzo del calciomercato yo no creo que veía la defensa como prioridad. Ahora, como se ha desarrollado el calciomercato, ahora vemos, bueno, llegó Dybala, llegó Wijnaldum, puede llegar Belotti, entonces también quiero reforzar la defensa. Ahora, con las llegadas la defensa no se ve tan bien, pero yo en líneas generales yo estoy de acuerdo con ustedes, es una defensa más que competente. Sí, y con expectativa de seguir creciendo y mejorando, ¿no? Que no ha alcanzado su techo, digamos, la mayoría de jugadores, aparte de Smalling, digamos. Sí. Perdónenme, pero mejor defensa que esta en el campeonato italiano, bajo mi punto de vista, muy pocos equipos, muy pocos equipos. Lo único que sí que es cierto, y Roger Ibáñez mejoró mucho el año pasado, pero hay que exigirle que tanto él como Mancini vuelvan a dar un paso al frente. Sobre todo que Mancini deje de ser el jugador más tarjeteado de toda la competición, principalmente porque la inmensa mayoría de ellas son por protestar, y esto condiciona. Entonces, yo creo que hay que mejorar ciertas cosas en estos dos jugadores concretamente, que den un paso más al frente para realmente posicionarnos en el cuarto lugar de la clasificación, que es el que hay que marcar como objetivo sí o sí después de estas incorporaciones. Y ahora que lo estamos enfocando en individualidades, Santi, ¿cuál es tu opinión? Ahora sí, enfoquémonos en Gini Wijnaldum, un ganador, ¿no? A ver, él nos metió gol, nos metió el gol en Roma o en Liverpool, en uno de los dos, el partido de ida o de regreso, uno de los dos nos metió gol, que digamos en el Olímpico. En el Olímpico, un gol que nos dejó afuera, digamos, de la final, un jugador que era parte de un proyecto importante, era jugador importante de Liverpool, que yo no sé si viendo, a ver, él ahora a futuro le hubiera gustado se pase el PSG, ¿no? Porque digamos en el Liverpool era parte más de un proyecto, jugó más, en el PSG no tanto, a veces la plata no sé si lo sea todo, bueno, creo que aseguró su dinero, pero al final de cuentas estamos agarrando un jugador de calidad, tal vez no con la llegada mediática de Dybala, pero estamos agarrando un jugador que en su momento fue uno calificado, hasta podría ser uno de los mejores mediocampistas del mundo, ¿no? En su momento. Yo creo que es una incorporación muy, muy importante. Yo creo que es una oportunidad de mercado que seguramente haya rascado más la Roma que habérsela encontrado, como quizás la de Dybala, porque sacar a Wijnaldum y convencer a Wijnaldum de salir de París para llegar a Roma, estando los dos en escalones muy distintos actualmente a nivel futbolístico, me parece un trabajo de picar mucha piedra para convencer a este jugador, sobre todo porque aquí no se le paga lo mismo, aunque ahora mismo sea compartido, pero si se queda no se le va a pagar lo mismo que estaba nuestro mejor en París, mercado en años, y es un mercado donde hemos gastado menos dinero. Increíble, ¿no? Increíble. En nombres, rotundamente sí. Ahora falta plasmarlo en el terreno de juego, pero rotundamente sí. Y yo creo que es un recurso que la Roma en plantilla no tenía en absoluto. Pero en absoluto, igual que Matic y Cristante pueden ser muy, muy parecidos y complementarios uno al otro, el recurso de Wijnaldum no lo tenía en plantilla. Un jugador que presiona muy bien hacia adelante, que tiene muchísima presencia en ese frontal del área, llegando de segunda línea a los centros laterales, que es un recurso muy, muy, muy habitual y muy manido en el equipo de Mourinho con sus carrileros, y un jugador que tiene el toque suficiente, sin ser un superdotado a nivel técnico, tiene el toque suficiente como para que sus pases y su influencia en el juego sea siempre ir hacia adelante. Y teniendo en cuenta que esta Roma de Mourinho defiende muy bien el área y luego trata de ser muy vertical, este jugador nos encaja muy bien, porque, para que me entendáis, es un corte de perfil relativamente similar a Veretout, pero mucho mejor. Claro, un improvement sobre Veretout. Santi, pregunta, tú que eres nuestra lumbrera táctica, o sea, a mí me da la sensación de que mejora, y para ti también, San, ¿no? A mí me da la sensación de que mejora Sergio Oliveira, que al final tuvo parte de partidos buenos, habrá que ver la consistencia de Gini, ¿no? Que según leí un tuit de Andrés Onrubia, uno de los mayores especialistas del fútbol francés, que decía que había sido el jugador más estable de la liga en la temporada pasada, pero en lo negativo, o sea, no tuvo un partido bueno.
yo sé que es complicado en París, todo lo que pasó en París la temporada pasada y todo lo que está pasando en París esta temporada, con muchos cambios y que adaptarse no es fácil en un vestuario donde es complicado. Eso es lo que me refería hace un rato. En Liverpool tenía un proyecto, en PSG no tenía un proyecto, tenía un buen contrato, nada más. Esa da esa sensación. Yo creo que hoy el PSG tiene más proyectos de lo que tuvo la temporada pasada y probablemente en los últimos años. Ya sin él, claro. Claro, pero estamos hablando de un hombre que jugó prácticamente de todo con Jürgen Klopp en la Premier League y a mí me cuesta mucho, o sea, pasa los 30 años, viene un año malo, pero me cuesta creer mucho que de un año a otro se desaparecieron sus virtudes futbolísticas completamente y claro, por eso decía que hay que ver cuál consistente será, pero para ti Santi y para ti Sam, mejora a Sergio Oliveira. Mi opinión es que claro sí. que sí, yo creo por millas para mí. Claro, yo creo que lo mejora. Santi, ¿tú cómo lo ves? Sin duda alguna, pero sin duda alguna. No hay debate. Yo creo que no hay debate y incluso creo, y perdóname David, pero que el debate está mal perfilado. Es decir, ¿Wijnaldum mejora a Veretout? Sí. Pero a Sergio Oliveira habría que compararlo con Matic. Sergio Oliveira no es el mismo estilo de jugador que Wijnaldum, ni que tampoco Veretout. Entonces yo lo perfilaría un poco, lo matizaría de esa forma. Pero rotundamente sí, Wijnaldum y Matic nos hace dar un salto de calidad respecto a Veretout, Sergio Oliveira. Absolutamente. Pero vamos, como dice Sam, por millas. Yo creo que Wijnaldum hasta puede mejorar, si es que no está Matic, puede mejorar el estilo de juego de Cristante, lo puede complementar mucho mejor que Sergio Oliveira. Bueno, veremos, ¿no? En la previa sí, todo bien. Es un jugador que es un jugador imponente dentro del terreno de juego, Wijnaldum, y es cierto lo que comentabais de su última temporada en el Paris Saint-Germain, pero no olvidemos que es un jugador que durante su estancia en Inglaterra, en Newcastle y en Liverpool, es un jugador que ha promediado prácticamente 3.000 minutos en competición doméstica, que es muchísimo, Estamos hablando de un jugador que se ha establecido en uno de los mejores equipos del mundo, como es el Liverpool de los últimos años, como un complemento, como un recurso, un jugador titularísimo de forma indiscutible, y salió de Liverpool porque se quiso ir a París a hacer más caja, pero exactamente, no por otro motivo. El dinero no lo es todo. Se fue, yo digo eso, se fue de un proyecto serio de Liverpool a un lugar donde tiraban dinero el PSG, ¿no? Y se dieron cuenta que esa no es la forma, porque están reestructurando todo, como lo decía David, ¿no? Pero David, dime. Yo ponía, por ejemplo, sacaba a colación a Sergio Oliveira porque había sido el último refuerzo en enero, ¿no? Pero claro, evidentemente cuando lo pones a competir probablemente sea con Veretout, que ya es igualmente jugador oficialmente del Olympique de Marsella, es un jugador que nos dio muchísimo, que produjo cerca de 40 goles en la Roma. De hecho, fue el máximo asistidor de la pasada temporada con 8 asistencias, la mayoría es a balón parado, un gran cobrador de tiros libres y de los córneres, y lo ponía, así llevaba la comparación al punto de Sergio porque había sido el refuerzo de enero, pero evidentemente, claro, mejora muchísimo. Y luego yo lo conversé muchísimo con nuestros Patreons, dicho sea de paso, saludos para Ricky, para Irving, para Iván, para Derek, para Román, para Cristian, para el propio Martín, que nos mandó sus consideraciones sobre el tema de los fracking, que también lo van a estar escuchando en este episodio. Y vamos, a mí me daba más pinta de que no se cerraba Wijnaldum por el tema de la parte económica, o sea, sale de Liverpool y ya declaraciones que pueden ser tomadas mal de hecho, algunos fanáticos del Liverpool me comentaban en Twitter que no lo veían bien lo que dijo después desde la salida de Gini. Yo creía que no se cerraba más por la parte económica, pero el jugador presionó, y lo decían sus declaraciones que pueden ver en nuestra web. Me gustó lo que dice algo como que le gustó lo que hizo la Roma por él, o sea, lo que insistió la Roma con el Paris Saint-Germain,
El Paris Saint-Germain también accedió a pagar una parte, pero él también se redujo alguna parte de su Eso, sueldo David, para eso, venir. ya que estás hablando números, de los números, ¿puedes darnos algunos detalles de cómo llegó un préstamo, compra, cómo llegó? ¿Aplica el decreto Krejcita estamos hablando a la llegada a Wijnaldum o no? A eso quería llegar mi punto. Porque si aplica eso, es una movida genia de los Friedkin, ¿no? O una movida más genia de los Friedkin. Es el decreto de Krejcita salariales, que es uno de los decretos que ha aplicado la liga en los últimos tiempos para que promover la llegada de jugadores desde fuera de la liga y jugadores importantes. Que es básicamente no pagar impuestos del salario de los jugadores que llegan del extranjero. Pero si llegan a préstamo, no aplica. Tienen que llegar con préstamo aplica. Con opción de compra y mínimo a 24 meses. Eso es lo que yo sé. Exactamente. Si la Roma hace efectiva la cláusula de compra, que no es obligatoria, que tiene sobre Georginio Wijnaldum, que sería de 8 millones. No, creo que es una compra con opción obligatoria de compra, pero que al final de compra no tiene que ser obligatoria cuando pase. No es obligatoria, es opción de compra no obligatoria. Pero mínimo de 24 meses. No, a ver, vamos a no, pero esa es la regla del decreto Krejcita, ¿no? Claro, es lo que te digo. Si la Roma ejecuta la obligación de compra, que no es obligatoria en el contrato de que llega Wijnaldum a la Roma, y se hace permanente la estancia de Wijnaldum en la Roma, sí se aplica el decreto de Krejcita salariales. A este momento no se está aplicando, por lo tanto, la Roma va a asumir el 60%, creo, del sueldo de Georginio Wijnaldum. La otra parte la pagará el Paris Saint-Germain, por lo tanto la Roma pagará. Hasta que yo sepa era el 75% de la Roma. Wijnaldum en la Roma, hay que revisar los números oficiales, o sea, la Roma no habla de números oficiales en la nota, pero probablemente en las próximas horas y mañana tendremos más claridad sobre los números, pero la Roma va a pagar una parte y la otra parte la va a pagar el PSG. Entonces, si se hace permanente la estancia de Wijnaldum, sí puede disfrutar la Roma del decreto Krejcita de ahí. Pero ¿cuándo adelante se va a saber eso? Cuando se den los detalles del contrato. A final de temporada o cuando... No, cuando estén los detalles no, pues David, pero a final de temporada, o sea, pero entonces el primer año vas a pagar impuestos. Sí, el primer año pagas los impuestos. Entonces, primer año sí. Claro, entonces es el punto que yo iba. El punto que yo iba, quería saber si habían hecho la movida los Friedkins para que de alguna forma u otra llegue como opción de compra a 24 meses o un préstamo como opción de compra a 24 meses donde aplique el decreto Krejcita ahora mismo. Porque un salario de 6 millones lo subes a 8 o 9 millones con esos impuestos. Pero si no pagas esos impuestos, es una reducción importante de salario. Entonces, no es un tema menor el decreto Krejcita. Claro, en resumen, San, la Roma y el club en general podrán disfrutar del decreto de crecimiento salarial con el caso de Gini Wijnaldum si la Roma ejecuta la opción de compra y continúa su estadía más allá de esta temporada de préstamo de la Roma. De ahí en adelante sí se podrá disfrutar del decreto de crecimiento salarial. Hoy no. Hoy está a préstamo, se tiene que pagar pagar íntegramente, pagar todos los taxes y tal en cuanto al salario de Gini, pero evidentemente es una posibilidad que está a futuro. O sea, poder disfrutar del decreto de crecimiento salarial para Gini si continúa en la Roma. Pero igual, o sea, se ha hablado mucho sobre el tema del tema salarial y hoy la Roma está por debajo de esa masa salarial que tenía hace un año. O sea, hoy entre entradas y salidas se fueron 32 millones hoy, incluidas las llegadas, estamos en 29 y deben salir más jugadores. Carles Pérez, Jordan Veretout, Eldon Shomurodov. Habrá que ver cómo termina el mercado para Coric, Bowen, Ricciardi. Vamos repasando un poco, David, las novedades con esos nombres que vienes tocando. Lo de Veretout al Marsella, ¿cómo va? Y la salida de Shomurodov, ¿se le encontró solución al final? Porque parece que llega Belotti, no Shomurodov. Parece que Mourinho nunca le quiso dar oportunidad a Shomurodov. Y porque creo que, bueno, no sé,
Al final, Shomurodov llegó para ser suplente de Edin Dzeko se terminó yendo y como que se quedó en el aire Shomurodov sin algún... Llegó a Abraham, se quedó el suplente de él, pero nada, no, como que no era su lugar, digamos, de Shomurodov en Roma. Yo creo que hay jugador con Shomurodov, pero tal vez le vaya bien en otro lado. ¿Cómo ves la posible llegada de Belotti? Primero, vamos por pasos. Beretuta al Marsella, ¿cuál es el estado y la salida de Shomurodov? Ya Jordan Veretout es nuevo jugador del Olympique de Marsella, lo ha hecho oficial el club francés. 11 millones más 4 en bonos que se cumplirán bajo ciertas variables, partidos jugados, clasificación a Champions. Estamos hablando de que en total podrían ser unos 15 millones. Yo creo que es una movida espectacular de Pinto y gracias a Longoria y al Marsella, porque no sé si tiene algún tipo de fetiche con la Roma o simplemente buenas relaciones, pero el acuerdo es brutal, teniendo en cuenta lo que se pagó en su momento por Jordan Veretout cuando llegó a la capital italiana. Cengiz Under, Pau López. Exactamente. Yo creo que sería un acuerdo muy bueno en cuanto a lo económico. Y Jordan ya en la última temporada, a raíz de lo que pasó con el aumento del salario que pidió, que no se le dio, pidió muchísimo dinero, de ahí rompió con su representante Mario Giuffredi. Yo siempre lo digo, para que Mario Giuffredi, que es uno de las gentes más peculiares que hay dentro del mundo del fútbol italiano, rompa con uno de sus clientes, algo muy grave tiene que haber pasado. Entonces luego está la situación que vino de las fiestas de la esposa embarazada con COVID en el medio de la última oleada prácticamente. Giuffredi estuvo muy envuelto en el mercado de la Roma cuando recién llegó los Friedkin. Sí, porque acuérdate que no había director deportivo, era el CEO quien gestionaba las cosas y se relacionó mucho con varios agentes, Giuffredi, Raiola, eran gente que daban una mano en Trigoria para los temas, ayudaban como puentes en todas estas negociaciones. Santiago Pinto, que empezó a trabajar en enero de ese año, y que nada, yo creo que como decía, Veretout se fue con muchas situaciones en torno y al final se le agradece por lo que fue, un jugador que produjo casi 40 goles desde que llegó a la Roma, más de 130 partidos, un jugador que se le quiso muchísimo y que siempre se puso a disposición del equipo, lo que en los últimos tiempos no fueron los mejores. Y luego está el tema que muchos estaban esperando para que habláramos, sobre todo Irving, nuestro querido Irving de nuestros Patreon. Recuerden que si quieren ser Patreon de la Roma, de Planeta Roma, simplemente tienen que entrar en patreon.com/Planeta Roma y allí podrán disfrutar de mucho contenido extra, del cual de este programa va a salir muchísimo, sobre todo porque la conexión mía es un desastre y estos dos buenos compañeros que tengo aquí se han reído muchísimo de mis cantadas y de cómo ha terminado mi voz grabada en este episodio. Material exclusivo para Patreons, idea de Santi. Exactamente, vamos a empezar a disfrutar de estos bloopers de las grabaciones y vamos a hablar un poco de Andrea Belotti, Eldor Shomurodov, como tú lo decías, quien llegó en su momento para ser el suplente de Edin Dzeko, que luego termina saliendo y termina jugando poquísimo en la Roma, un jugador que a mí me parece que por condiciones físicas y técnicas puede crecer muchísimo más, siendo un juego y teniendo un camino hacia la elite más largo. Yo creo que es un jugador que está bastante subvalorado, pero y hemos debatido sobre esto muchísimo en nuestro grupo, nosotros internamente preparando el programa, y o sea, en este caso mis reservas en cuanto a la llegada de Belotti es el tema físico, y que en los últimos tiempos, o sea, yo se me ha despertado hacia Belotti y por ejemplo, hacia Ciro Immobile, aún más siendo delanteros de la selección. Le he hecho un rechazo que no es bueno, ¿no? Porque cuando analiza, habla de fútbol, tiene que ser lo más coherente y lo menos pasional posible, aunque sea parcializado y tal. Pero las últimas actuaciones de tanto de Belotti con el Torino físicamente y lo que ha pasado y luego con la selección italiana, a mí me han dejado mucha preocupación y yo creo que por ahí parte sobre todo esto. Yo al respecto de Belotti, es un jugador que por edad debería llegar en su prime, para entendernos.
pero es cierto que las últimas temporadas, no digo la última, sino varias ya, han sido relativamente decepcionantes. Es cierto que especialmente la última, donde ha bajado mucho el nivel de minutaje debido a las lesiones que ha tenido. Pero llegando gratis, yo no lo veo ni tan mala opción, porque sí que es un jugador que acostumbra a morder. Jugador Insisto, Mourinho, yo ¿no? Que creo le que la mete Roma... grinta, juega, Sí, mete, empuja. exacto. Yo creo que es un jugador que encaja en ese estilo de juego. Sí que queda un poco, coincido con David, un poco la pena de decir, quizás a Shomu le podríamos haber sacado muchísimo más jugo. Yo también opino que es un jugador que para jugar tan lejos del área te ofrece muchísimas variedades, ¿no? Muchísimos recursos a nivel de picar al espacio, a nivel de caer, recibir de cara y moverse. Yo creo que esto lo hace muy bien. Pero bueno, yo aquí me centraría en dos cosas y aquí me sirve incluso para Veretout. Es un jugador o son dos jugadores que han evidenciado no o carecer de la confianza del técnico, y si no le sirven al técnico o el técnico no está 100% convencido de que sean los apropiados para estar en plantilla, pues hay que buscarle una solución y una vía de salida. Si esta vía de salida, sea Boloña o sea cualquier otra, para Shomurodov, implica recuperar el dinero que se invirtió hace un año por él, perfecto. Perfecto, económicamente y deportivamente, si traes un reemplazo del nivel de Belotti, que insisto, con 28 años debería rendir, aunque sea del banquillo. El mismo. No, es cierto que Italia no va a estar en el Mundial, pero con 28 años Belotti sí que debería optar a estar en la próxima Eurocopa con la Nazionale, con lo cual es un jugador que se tiene que buscar los minutos. Y la Roma juega con un delantero centro, más ahora teniendo a Dybala en plantilla, y con lo cual va a tener que apretar aquí los dientes Belotti y tener jugadores que se vean en la obligación de buscarse los minutos, de rascarse esos minutos. Yo creo que siempre es muy, muy positivo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. David, otro nombre que quería preguntarte. No, David Fratesi. Antes de llegar a Fratesi, para cerrar la idea veloz y responderle a Irving, que si no me va a decir que evadí el tema. Tuve un pequeño percance acá y tuve que dejar darle pie a ustedes. El tema Velotti, no sé cómo ya Santi hablaba, pero sobre todo con la selección italiana, cuando se le exigió algo, estamos hablando de claro, de que el contexto de la Roma si llega, porque a mí me extraña muchísimo de que las fuentes más fiables, al menos para mí, que siempre estoy ahí publicando las noticias y tal, que como el Tempo y Sky Sport, Di Marzio o Biafora no hayan dicho una sola palabra de la posible llegada de Andrea Belotti a la Roma, me extraña muchísimo, y tampoco me sorprendería de que los tiros fueran por otro sitio. Yo creo que el tema físico de Andrea Belotti y de los últimos tiempos, lo que ha mostrado, pudo ser mucho mejor su última etapa con el Torino con Juric, pero físicamente no pudo. Habrá que ver si Mourinho le logra dar la tecla y si puede ser ese jugador que aporte, ¿no? Porque al final estamos hablando, los rumores hablan de un contrato largo, de números altos. Yo creo que esas son mis mayores reservas, y que con la selección italiana en los últimos tiempos, sobre todo en la fase de clasificatoria, bajo presión, con necesidad, cuando hay que, tanto él como Ciro Immobile, es un discurso que lo doy para los dos, la selección italiana ha necesitado anotar, no han podido, o sea, les ha faltado el plus del campeón, el plus del crack, el plus del jugador fuerte mentalmente para responder. Y yo creo que si con Shomurodov, que tenía mucha menos experiencia de que la que puede tener Andrea Belotti, se le exigió tanto, y a pesar así, yo creo que en los momentos que tuvo salió y resolvió. Habrá que ver, claro, la mentalidad, el entorno, jugadores como Lorenzo Pellegrini, que lo conoce, la selección y tal, pueden favorecer. O sea, pero mis reservas vienen por ahí, de que qué jugador nos va a llegar y qué tan pronto podrá ponerse a tope y
Y, o sea, y algunos incluso han llegado a hablar de que le podría discutir el puesto a Tammy. Yo creo que no hay color con Tammy. Hoy tampoco, físicamente lo que te puede dar Tammy, podrá ser una alternativa que le gusta más al técnico, como decía Santi, pero no veo bajo ningún concepto sacándole la titularidad a Tammy, salvo que en el Mundial pase una desgracia, que esperemos que no. Y lo digo tocando madera. No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que Tammy viene en crecimiento en su vida, ¿no? Sí, yo creo que son dos jugadores que ahora mismo hay una distancia muy importante entre uno y otro. Y esto sí que es una reserva que yo tengo sobre este tipo de contratación. Es decir, para mí, las contrataciones de Dybala y Wijnaldum suponen haber fichado a jugadores titulares, haber roto la estabilidad de los jugadores titulares que tú tienes ahora, es decir, aumentar considerablemente la competitividad. Otras contrataciones como Svilar no va en esa línea. Celik habría que verlo porque no eleva el nivel claramente de Carson. Veremos si durante la temporada lo hace o no, pero sobre el papel no lo hace. Lo iguala, vamos a decir, pero Belotti es evidente que no mejora, ni siquiera lo iguala, es que se queda por debajo de la actual delantero centro. No siempre se pueden hacer contrataciones de este estilo, como la de Dybala y de Wijnaldum, pero es cierto que Belotti presiona muy bien. Es cierto que es un jugador de área. No, pero yo creo, Santi, pero fuera de ella se puede perder mucho. Entonces, yo entiendo las reservas, con Italia no lo está haciendo nada bien. Pero viene a reemplazar al delantero suplente, ¿no? Yo creo que sí hay debate si es mejor que Shomurodov. Yo inclusive, si tú me pones a escoger, yo me quedo inclusive ahora con Shomurodov, porque yo creo que hay jugador. Pero entiendo a las personas que piensan que hay debate ahí. Con Tammy Abraham no hay debate. Pero con Shomurodov yo creo que puede haber debate. Sí, yo lo puedo entender. Y yo probablemente también, y lo he dicho antes, me quedaría con Shomurodov. Otra cosa es que Shomurodov haya gozado de la confianza de Mourinho, que parece evidente que no. Entonces, creo que en esa situación lo más pertinente es cambiar, tanto por el jugador como por el equipo. Pero entiendo que pueda generar dudas y que mucha gente se quedará con el uzbeco antes que con el italiano. Yo personalmente ahora lo haría. Pero también, insisto, yo creo que la situación desemboca en un cambio de aires para Shomurodov, y el reemplazo de Belotti, pues bueno, dentro de lo que cabe no me parece malo, y los minutos y su rendimiento nos dará una valoración más exacta y concreta. Y ahora, a ver, enfocándonos en estas últimas semanas de mercado. Llegó Dybala, Wijnaldum, Celik, Svilar, como decías, Matic. El equipo se reforzó en serio estas últimas semanas. ¿Cuál ven que es el horizonte en las próximas semanas de la Roma? ¿Piensan que vamos a seguir activos? ¿Hay alguna sorpresa más? Nos podemos estar contentos y tranquilos. Bueno, comenzamos contigo, David. A ver, los rumores dicen, a mí no me crean, los rumores que llegan desde la prensa italiana es que Belotti o un atacante y un central más. El central más, hay divergencias. Hoy volvió a hablar la República y a subirle la presión a Santi con el tema de Zagadou. se sigue hablando de Eric Bailey. Lo cierto es que probablemente se busca un central más para reforzar, para cerrar esa línea de tres y reforzar el banquillo. Sería un quinto central. Está por ver quién podrá ser finalmente. No hay mucha claridad sobre el tema. Se han mencionado muchísimos nombres: Lidendorf, Bailey, Zagadou. Se habló de que se hizo una oferta a Nathan del Red Bull Leipzig, del Red Bull del brasileño. Bragantino. Red Bull
Bragantino, que se me confundo con tantos Red Bull, ya prácticamente son ahorita pueden hacer una liga con tantos Red Bull que tienen, solamente de ellos. Y la realidad es que se han sonado muchos nombres. Claridad cero en cuanto a este tema. Sí parece indicar que vendría un central más para ser el quinto y luego un atacante. Se ha hablado de que podría también, algunas fuentes han hablado también de que con las salidas del mediocampo, Villar, Beretú, si se logra ubicar a Diawara y con la lesión de Darboe, que tampoco contaba, podría llegar un mediocampista central más. Se habló de Fratesi, que hoy parece que ya está, que es un tema cerrado y enterrado. Así que habrá que ver cómo evolucionan los últimos días de este mercado. Recordemos que va a empezar la situación de Carles Pérez está prácticamente a punto, según el barbero de Carles Pérez, está a punto de irse. ¿Se ha hablado del Celta de Vigo? Sí, parece que será el Celta. Está a punto de irse al Celta de Vigo. Se estaban poniendo de acuerdo los clubes. Podría ser este fin de semana que nos viene por delante, cuando se dé el cierre, más tardar el lunes. Se estaban hablando sobre las condiciones del préstamo. Sería préstamo con opción o obligación. La Roma y Thiago Pinto quiere que sea obligación, no quiere encontrarse. O sea, Pinto ha puesto clara la situación y no quiere el próximo verano, porque en teoría, y ellos creen, la directiva, que están más cerca hoy de estar en Champions, no quiere el próximo verano encontrarse en esa situación con tantos jugadores. Hemos hablado casi de más de 10, 12 jugadores que han estado al margen y tenerle que buscar ubicación. Todavía quedan algunos tantos, ya los mencionábamos antes. Y Pinto quiere ponerse en una posición del próximo verano de traer jugadores para reforzar, no tanto del dolor de cabeza de salir de jugadores. Exactamente, él quiere el próximo verano hacer un mercado de Champions, y para hacer un mercado de Champions no puedes tener 15, 16 jugadores colgando o orbitando en torno al club. Más claro que el agua, ¿no? Y ocupando ese tiempo, ¿no? Pueden ser condiciones que al final te pongan un poco, o sea, que te alejen un poco en estos tiempos económicos que se viven dentro del fútbol, que te lleven un poco a alejar pretendientes, pero los que lleguen son los que realmente se van a llevar al jugador de esa manera definitiva. Y eso es lo que está buscando Thiago Pinto, no verse en un año en la misma situación con Carles Pérez, con Gonzalo Villar, con Diawara, con todos los que ya se han ido a préstamo o los que están por salir en esta situación, ¿no? Yo creo que por ahí pasa el mercado y la posición que asume Thiago Pinto de frente al mercado de salida. Yo me quedo con eso como parte que más me inspira del programa, ¿no? Que todo es positivo y que se están haciendo las cosas bien, ¿no? Al fin de cuentas, ¿no, Santi? Sí, la seriedad que mencionaba antes, ¿no? Y vuelvo a hacer referencia al programa que grabamos con David. Yo hablaba de unos jugadores de nivel Champions. Si tú eres un equipo de Europa League, es muy complicado atraer a jugadores de nivel Champions. Pero si tienes algunos de ellos, como es el caso de Abraham, como es el caso de Pellegrini, es el caso de Dybala y es el caso ahora también de Wijnaldum, es mucho más fácil acercarte a la zona de Champions League y es mucho más fácil atraer a jugadores de perfil Champions League, ¿no? Entonces, esto te hace elevar el nivel de la plantilla y coger una progresión ascendente evidente. Por lo tanto, es muy serio y muy coherente y muy pertinente que la zona Faccio, para entendernos, cada día esté más vacía. Y, ahí está. Ahora sí, más claro que el agua. Y por ahí se tiene que trabajar, y yo ahí lo veo bien, independientemente ya de las llegadas que ahora se puedan llegar a producir. Entiendo que si sale eso Mudorov, llegará Belotti, eso prácticamente se da por hecho. Lo que comentabais antes de Carles Pérez en España se da por cuestión de horas, se da por hecho que va a llegar al Celta de Vigo en calidad de préstamo con compra obligatoria. Y bueno, hablabais antes del defensor. No voy a mencionar al susodicho exjugador del Borussia Dortmund, pero sí que es cierto y sí que quiero decir que yo, después de esa charla con David en la que comentamos varios nombres, uno de ellos fue Nathan, el jugador brasileño al que se ha hecho referencia ahora mismo también aquí, yo lo que he visto de ese jugador a partir de esa charla, a mí me ha gustado mucho. Y entiendo que puede ser una buena contratación desde la perspectiva de decir, es un quinto central que no va a gozar de minutos o que no va a tener la necesidad o obligación de jugar de titular muchísimos minutos y por lo tanto tiene un tiempo de adaptación. Y por
cómo se está jugando con defensa de 3, era un jugador que por capacidad atlética es capaz de sacar el balón jugado en conducción y romper muchas líneas de presión, y a mí me parecía muy interesante esa contratación. Y yo iría por ahí, sí tiene que ser un quinto central, ya que no vas a traer un central para ponerle en aprietos a los titulares, al menos que sea un jugador con potencial, pero no una castaña como Zagadou. David, quiero preguntarte sobre Gonzalo Villar. Se hablaba de la Sampdoria. ¿Cómo va la salida del español? La situación, Santi, relativa a Gonzalo Villar es muy similar a la de Carles Pérez. Se está buscando un préstamo con obligación de compra, como ya venía comentando. Había una opción con el Monza que al final no llegó a buen puerto, se viró hacia la Sampdoria. En teoría, y según las informaciones que hay de Italia, sobre todo la Gaceta del Sport, dicen que este fin de semana igual podría estar cerrándose. El jugador ha estado entrando al margen con los jugadores que no cuentan para José Mourinho y pudiera irse a Sampdoria, que desde enero pasado, cuando él se fue al Getafe, le está siguiendo, pero el jugador mismo fue el que declinó esa opción. Ahora está cerca de terminar en el conjunto de Marco Giampaolo para completar ese centro del campo. Se hablan de unos 8 o 10 millones. Habrá que ver si finalmente se logra cerrar la operación, lo que supondría también una plusvalía para la Roma. Recordemos que Gonzalo llegó a la Roma por un acuerdo con el Elche de Santi, alrededor de unos 4 millones más un pago al Valencia, que también tenía un % sobre la ficha del Español, y finalmente se podría cerrar. O sea, por ahí va la situación. Son situaciones, son muchos frentes los que tienes abierto, Pinto, en cuanto a la gente, y por eso, repito, no quiere verse en esta situación el próximo verano y quiere terminar con estos temas, y Villar es uno de ellos. Bueno, hemos hablado de varios jugadores. ¿Alguno más que nos olvidemos? ¿Alguna de las salidas? Bueno, Diaguará. ¿Cuál es la situación de Diaguará? Ese sí está en la zona Facio, pero bien metido ahí. Presidente de la zona Facio, y esperemos que no sea vitalicio, pero esta temporada parece que apunta a ser presidente de la zona Facio. Madre mía, no quiere aceptar ninguna oferta, ¿no? Bueno, hemos hablado muchísimos temas este episodio, nos hemos extendido, yo creo que merecía la pena porque no grabamos episodio varios días, así que nada, ¿algo más que agregar antes de ir cerrando, David? No, por mi parte yo creo que hemos cubierto, demasiado, ya no sé lo que digo, se me ha caído tantas veces la conexión que me cuesta, no sé si voy a decir algo, ¿no? Ya creo que hemos cubierto bastante información y haremos una previa la próxima semana de la Serie A. Vamos a tratar de tener varios invitados, estamos en proceso de ello, tener varios invitados, vamos a hacer una super previa. Santi, contamos contigo también para tener varios invitados, hablar sobre la Serie A, que es difícil dar un pronóstico, dicho sea de paso, porque va a estar el mercado abierto y pueden pasar muchas cosas todavía, aunque no deberían ser muchas cosas rimbombantes. Recordemos que el mercado de Italia ha sido discreto por la situación económica, pero sí podrían haber bastantes cambios, podrían haber algunos cambios más, sabemos si bastante, pero sí algunos cambios más en la decoración de los equipos de arriba. El Milan, sobre todo, que es uno de los equipos que empezó tarde el mercado, podría reforzarse. El Napoli, que está por detrás, Lazio, hay que ver el Inter si termina de hacer alguna movida o de perder algunas fichas como los Skriniar, y vamos a tener, dar un pronóstico pretemporada. No solo de la Roma, sino regresa nuestro segmento alrededor de la Serie A. ¿Qué tal? ¿Te parece o no? Sí, volveremos con ese segmento en lo adelante. Y nada, sí, vamos a hacer una previa pretemporada lo más completa y lo más coherente posible, teniendo en cuenta el contexto de que se nos viene, ¿no? Que va a haber mercado durante 3 semanas más dentro de ya con la liga corriendo. Yo creo que el tema que se cae de Maduro en las próximas semanas, y hasta que se cierre el calciomercado, como tú lo vienes diciendo de pronósticos, es si la Roma, ¿para qué está esta Roma? ¿No? Yo creo que ese es el tema de las próximas semanas, una vez que se cierre el calciomercado. ¿Para qué está esta Roma? ¿Para clasificar a Champions? ¿Para pelear un poco más arriba? Yo no quería tocar ese tema ahora porque es un tema que merece un episodio completo, ¿no? Pero yo creo que yo creo que por ahí va la narrativa de las conversaciones de la próxima semana. Y bueno, espero, Santi, que nos sigas mal acostumbrando y acompañándonos a grabar en vivo, porque secretos, no estamos grabando en nuestro horario acostumbrado de las noches, estamos grabando en la mitad de la tarde, comienzo una velada temprano en la noche para Santi, así que esperemos
seguir contando con tu presencia y con tu aporte, porque la verdad que es muy enriquecedor y nos divertimos muchísimo contigo, Santi, la verdad. Así que agradecerte muchísimo por pasar unos minutos con nosotros. Bueno, muchos minutos con nosotros, ya casi 1 hora y media de programa. Muchísimas gracias a vosotros, Sam y David. Para mí, como siempre, es un placer estar con vosotros y con todos vuestros oyentes. Y ha sido un rato muy, muy, muy divertido en el que os he podido acompañar. En esta ocasión, no en el café para aguantar el final de la noche, en vuestro caso, sino en un café más mañanero, más matinal. Exactamente. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales, en Twitter? Bueno, a mí en Twitter me podéis encontrar por Santi Boix. Boix es mi apellido, B-O-I-X, y terminado en guión bajo, Santi Boix guión bajo. Perfecto. Davidcito-RC es como encuentran a David, editor de planetaroma.net. Planeta-Roma es como nos encuentran en Instagram y en Twitter. Facebook.com/planetaroma es como nos encuentran en Facebook. Planetaroma.net es nuestra base de nuestro centro de operaciones, nuestra página web. Pero también tenemos el domain planetaroma.com y nuestro podcast está en todas las plataformas principales de podcasting: Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Spotify, iHeartRadio, TuneIn Radio, YouTube, en la plataforma favorita, ¿no? Y nunca lo digo por acá muy seguido. Si nos dejan un review si les gusta nuestro contenido, nos dejan un review, eso nos ayuda también muchísimo, ¿no? Y claro, y si quieren ayudarnos un poco más, como siempre, pueden considerar convertirse en nuestro Patreon, ¿no? Patreon.com/planetaroma. Hay 2 tipos de mecenas: de $1, que tienen una invitación a nuestro grupo de WhatsApp, donde estamos conversando el día completo sobre el equipo y temas mucho más. Se está haciendo un grupo increíble por ahí. Y la mecena de $3 tienen la invitación, un regalo de bienvenida digital y más contenido extra, que a veces tenemos el contenido extra del equipo femenino, el equipo primavera, y a partir de ahora, con la idea de Santi, vamos a agregar bloopers del programa. Así que nada, si consideran hacerlo, los pueden encontrar en patreon.com/planetaroma. @SamuelRubio99 es mi cuenta de Twitter. Yo creo que por aquí vamos cerrando el episodio. Vamos a, como lo decíamos, venir con las pilas cargadas. Vamos a tratar de seguir sacando el contenido más seguido. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias a todos los que interactúan con nosotros, a todos nuestros Patreons, a cada uno de ustedes. Hacen que este proyecto se siga manteniendo. Así que nada, 1000 gracias de verdad, de corazón. Por aquí vamos cerrando este episodio. Que tengan un fin de semana excelente, siempre con vibras positivas y, como siempre, lo más importante, Forza Roma. Chao. Chao. Chao.